Hola estudiantes de cuarto año, espero que estén bien. Les voy a presentar la clase número 8 y vamos a empezar a trabajar los temas del segundo cuatrimestre. En esta ocasión, para que ustedes puedan cumplimentar este cuatrimestre, vamos a elaborar los trabajos prácticos que tienen en el cuadernillo, que van desde el número 8 al número 14. Y quisiera recordarles también que tienen para elaborar el trabajo final basado en el análisis del libro de George Orwell, 1984. Eh, Hay un video en este canal de YouTube explicativo en donde ya indiqué de qué manera deben elaborar el trabajo final, así que sería conveniente también que, además de los trabajos parciales, vayan preparando para entregar ese trabajo final. Bien, como ustedes verán, la clase número 8 trata el tema de la pobreza. Esto es una continuación del trabajo número 7. Eh, si ustedes vieron, nosotros lo que hemos hecho en el trabajo número 7 es analizar lo que llamamos movilidad social, teniendo en cuenta eh, aspectos que favorecen la movilidad social, como por ejemplo el acceso a la educación o el entorno social en el cual nosotros vivimos. Y también hemos visto cómo, a pesar de no tener las posibilidades para acceder a una buena educación al principio o eh, de tener un entorno desfavorable, muchas veces es la voluntad de la persona la que logra conseguir ese entorno favorable o conseguir también el buen acceso a una buena educación. Eso se desprende de las dos películas que les recomendé ver para poder hacer el trabajo, sobre todo en el caso de la historia de la calle a Harvard, que es una historia real de Elizabeth Murray, y ver un poco todo lo que a ella le pasa y cómo ella, a pesar de todo eso, tiene la capacidad de salir adelante, es justamente lo que nos permite entender que los entornos desfavorables uno puede dejarlos de lado para poder seguir adelante. Bien, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo la pobreza puede perjudicar. Y el objetivo de este trabajo, si ustedes ya leyeron la consigna, habrán visto que es concretamente visibilizar qué es la pobreza. ¿Por qué? Porque muchas veces corremos el riesgo de quedarnos en analizar números, ¿m? Y entonces decir, el tanto por ciento de una población es pobre, o 8 de cada, o 7 de cada 10 personas son pobres. Y decirlo así, en términos fríos y estadísticos, muchas veces nos hace olvidarnos que detrás de esa pobreza hay personas, hay seres humanos. Bien, ¿qué entendemos por pobreza? En primer lugar, vamos a tomar la definición de un organismo oficial de la República Argentina, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el famoso INDEC, ¿m? Que es también el responsable de hacer las mediciones estadísticas de pobreza en nuestro país, con lo cual los números son oficiales. Si bien sabemos que existen otros organismos que se han dedicado a este tema, como el que yo les he recomendado también, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el INDEC, digámoslo así, es la institución oficial. Para el INDEC, pobreza es un estado económico de un individuo o familia que describe una situación de carencia de ciertos bienes o dinero y la dificultad de la persona pobre de cambiar esta situación. O sea, que cuando nosotros estamos hablando de pobreza para el Estado argentino, en primer lugar, la situación de pobreza es algo que tiene dificultad para ser cambiado.
O sea, tiene dificultad por parte de la persona que sufre la pobreza para ser cambiado. Y fundamentalmente tiene que ver con las carencias en el acceso a los bienes y servicios o al ingreso que esa persona sufre. Sufre en el sentido de que, por ejemplo, una persona que ha perdido su trabajo y se ha quedado sin ingresos fijos, ¿m? Y tiene ingresos temporales porque de ahora en adelante está haciendo lo que se llama trabajo informal o vulgarmente dicho, está haciendo changas, eso trae aparejado una reducción en su condición y un empobrecimiento. En la República Argentina, para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la forma de clasificar la pobreza depende de lo que se llaman necesidades básicas insatisfechas, también conocida por su sigla, NBI, y en donde se dan 5 indicadores. Pero para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con que la persona reúna un indicador, es considerado automáticamente pobre. Los indicadores son el ingreso, la escolaridad del jefe de hogar y 3 tienen que ver con la vivienda. Condiciones de la vivienda, acceso a servicios básicos y hacinamiento. Vamos a desarrollar un poco cada uno. Bien, cuando hablamos del ingreso, concretamente nos estamos refiriendo a aquellos núcleos familiares que no logran alcanzar con sus ingresos lo que se llama canasta básica. La canasta básica se compone de dos partes, lo que se llama canasta básica de alimentos, o sea que tiene que ver con eh, el acceso a la comida por parte de estas familias, y la canasta básica de servicios en donde entra, por ejemplo, el alquiler de una vivienda, el transporte, eh, la, el acceso a servicios de salud, este, el acceso a lo que se llaman bienes suntuarios, como por ejemplo eh, salir a comer a un restaurante, ir a ver una película en un cine, ir a ver una obra de teatro, comprar em, bienes de esparcimiento, por ejemplo, ir a una librería y comprar un libro, entra dentro de lo que se llaman bienes suntuarios. Em, Cuando una familia no alcanza esta canasta, ¿m? Entonces automáticamente es considerada pobre. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en promedio en la República Argentina, una familia tiene que tener un ingreso igual o superior a 40.000 pesos para no ser considerada pobre en nuestro país. Por lo tanto, toda familia que gana 30.999 pesos para abajo son consideradas familias pobres. Eh, Eso con respecto al ingreso. Después tenemos lo que se llama la escolaridad del jefe de hogar. Jefe de hogar es el que tiene el mayor ingreso y que sustenta el hogar. Y acá vale hacer una aclaración, porque para el INDEC y para las mediciones estadísticas de pobreza, usualmente hablar de familia y hablar de hogar no es lo mismo. Eh, ¿Por qué? Porque una cosa es un núcleo familiar y otra cosa es un hogar, porque lo que puede ocurrir es que yo pueda tener varias familias compartiendo un hogar. Por ejemplo, si yo en una casa tengo viviendo eh, un adulto mayor que percibe una jubilación, un matrimonio del que trabaja el esposo o la esposa, y ese matrimonio tiene una hija de 19 años que vive con ellos, que tiene un bebé y percibe la asignación universal por hijo. Bien,
En ese caso es un hogar, porque viven todos juntos, pero son tres familias distintas y por lo tanto se las contabiliza por separado, porque el adulto mayor que cobra la jubilación es una familia, el matrimonio con un ingreso es otra, y la joven con un bebé cobrando una asignación universal por hijo es otra. Por lo tanto, en ese hogar tendríamos tres familias. Entonces, cuando se habla de hogares, estamos hablando de que puede haber más de una familia sustentada económicamente por una persona con el mayor ingreso. A ese se lo considera jefe de hogar. Bien, para el INDEC, si un jefe de hogar eh, no completó la educación primaria, entonces automáticamente es considerada pobre. Con respecto a lo que tiene que ver con la vivienda, las condiciones de pobreza se refieren a, en primer lugar, las condiciones. ¿Cómo está construida la vivienda? Entonces, si la vivienda tiene una construcción precaria, piso de tierra, pared de madera, techo de chapa, el baño no está adentro, sino que el baño está afuera, el baño no tiene agua de arrastre, entonces es considerado un indicador de pobreza. El acceso a los servicios básicos, luz, gas, agua potable, cloacas, la falta de acceso a esos servicios básicos es considerado indicador de pobreza. Y con respecto al hacinamiento, el hacinamiento es cuántas personas comparten una habitación para dormir, porque acá lo que se hace diferencia cuando se hacen las mediciones estadísticas es habitaciones de uso común de la casa y habitaciones para dormir o pernoctar. Bien, para el INDEC, cuando hay más de 4 personas compartiendo una habitación para dormir, es considerado hacinamiento. Entonces, si se da alguno de estos indicadores, estamos frente a una situación de pobreza. Lo que se plantea el INDEC, porque esto ha tenido cambios a lo largo de la historia de las estadísticas en la República Argentina, es que eh, para, para el INDEC, estos indicadores lo que nos miden es lo que se llama pobreza estructural. O sea, es la condición de pobreza estructural es cuando se da la pobreza que perdura en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo varias generaciones de una misma familia viviendo en esta misma condición de pobreza, entonces ahí estoy hablando de lo que se llama pobreza estructural. ¿Sí? O estas situaciones de precariedad, estas dificultades para acceder a un trabajo estable con un buen ingreso, las dificultades para acceder a una buena educación, eh, hablan de pobreza estructural, la falta de acceso a servicios básicos, no tener la luz, no tener agua potable, no tener cloacas, es considerado pobreza estructural cuando eso se prolonga en el tiempo. Ahora, el INDEC también ha considerado, porque en diferentes momentos de la historia argentina se han dado crisis económicas que han provocado el empobrecimiento de sectores sociales que históricamente no habían sido pobres. Por ejemplo, cuando se produjo la crisis del 2001, la crisis socioeconómica del 2001 en nuestro país, nosotros tuvimos personas que, por ejemplo, tenían su casa bien construida, no había hacinamiento en su vivienda, por ejemplo, eran pocos integrantes y cada uno podía disponer de una habitación para dormir o pernoctar. La casa tenía acceso a servicios básicos, tenía luz, gas, agua potable, cloacas. Eh, el jefe de hogar, el considerado jefe de hogar, tenía título universitario y era profesional, pero por ejemplo, era una persona que hacía 6 meses había perdido su trabajo y estaba subsistiendo con trabajos temporales o lo que se llaman changas. Esa situación es lo que llamamos pobreza funcional o pauperización, es decir, personas que no habían estado en condiciones de pobreza se vieron empobrecidas.
eh, eso también se mide. De la misma manera que también se consideran, por ejemplo, los niveles de desempleo en nuestro país. ¿Mm? Todo eso se puede estimar con un análisis estadístico que hace el INDEC, que se llama Encuesta Permanente de Hogares, además del Censo Nacional de Población y Vivienda que se hace cada 10 años. Todos los años el INDEC hace la encuesta permanente de hogares, se mide 2 veces en el año, se seleccionan diferentes lugares de la República Argentina y se hace esa encuesta para justamente establecer los niveles de necesidades básicas insatisfechas o de desempleo o de pobreza estructural. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, como yo les decía al principio, nosotros nos encontramos frente a una realidad, y es que terminamos analizando números, y el objetivo de este trabajo con ustedes es cómo hacemos visible a las personas que están detrás de esos números y que padecen esta situación de pobreza en nuestro país, en la República Argentina. Entonces, el ejercicio que yo les voy a proponer es que ustedes elijan un medio para hacer visible esta condición de pobreza. Ese medio, yo les doy 4 alternativas, de las cuales ustedes pueden elegir alguna. Este, es entendible, por ahí alguno quiere hacer las 4 opciones, eso lo dejo librado al criterio de cada uno de ustedes. Estamos ya en condiciones de que puedan elegir libremente qué medio usar. Los medios son un folleto explicativo de qué es la pobreza y qué se puede hacer para revertirla, un flyer, o sea, un afiche publicitario para poner en evidencia qué es la pobreza, un corto documental, un video. En ese caso el video no debería durar más de 4 minutos, o un spot radial que debería durar aproximadamente no más de 1 minuto, porque si no es mucho tiempo. Diría que hasta tendría que durar segundos, em, para, para poner de ejemplo. Em, con alguno de esos 4, la idea es que ustedes puedan mostrar, visibilizar qué es la pobreza. Yo les voy a poner 3 ejemplos y ustedes me pueden decir qué opinan. ¿Esto será pobreza para ustedes? Les pregunto. Acá estamos viendo lo que en inglés se llama homeless, eh, personas en situación de calle y que viven en la calle. En ciudades grandes de nuestro país hay personas en situación de calle. ¿Esto de acá abajo será pobreza para ustedes? 2 personas eh, con un carro dedicándose a algo que se ha dado en llamar cirujeo, que es recuperar de la basura. Hay ciudades en donde lo llaman de manera elegante para no decirles cirujas, les dicen recuperadores urbanos. En realidad son personas que se dedican a juntar cosas de la basura para tratar de revenderlas. Cartón, papel, botellas, hierro descartado, diferentes metales, cobre. ¿Será esto pobreza para ustedes? ¿O será esto? Qué miradas penetrantes, ¿no? Qué miradas penetrantes. ¿Mm? Un nene semidesnudo, con un tazón de leche, solamente con pañales, descalzos. ¿Será pobreza esto para ustedes? Los dejo reflexionando y estamos en condiciones de hacer el trabajo número 8. Espero espero sus trabajos. Nos vemos la próxima clase.